que vamos a darle gracias a Dios por su vida, por favor, y a estar muy atentos a lo que Él va a hacer, ¿sí? Gracias, pastor. Gracias. Gracias que Dios nos da la oportunidad, ¿verdad?, para poder estar juntos. ¿De cuántos lo ven realmente como una bendición? No siempre tenemos la oportunidad, ¿verdad? A mí me tocó hace unos días, unas semanas, no poder estar y realmente sí me sentí extraño. Quise vi la transmisión, sobre todo el día de la última reunión del año, que fue el 30, y decía, no es lo mismo, ¿verdad? Aunque me bañé, me arreglé, me preparé, pero aún así no es lo mismo, ¿verdad? Tienes ahí, pues yo creo que es demasiada comodidad, que no es buena a veces para realmente enfocarnos. Aún así, pues obviamente recibimos la palabra y creo que fue una bendición ese día escuchar y también poder recibir, pero nunca se va a comparar con estar juntos. Voltea con el que está a tu lado y nunca se va a comparar el estar aquí contigo, ¿sí? El venir juntos, al estar es parte del propósito de Dios el congregarnos. No es algo que nos inventamos, ¿verdad? Es parte del propósito de Dios para caminar de acuerdo a su voluntad. No hay llaneros solitarios, ¿verdad? Tenemos que caminar juntos, involucrarnos en los planes y en el propósito de Dios. Y bueno, estamos iniciando todavía, ¿verdad?, el año, primeras semanas. Hay algunos que todavía apenas van a entrar a la escuela y dicen, ay, tan rápido se fueron las vacaciones, casi algunos les llevan más de un mes, ¿verdad?, y todavía quieren más. Algunos dicen que ya entren a la escuela también. Pero Dios nos está dando un enfoque para este año y va más allá que una visión sencilla, va más allá que un eslogan, ¿verdad? O algo así como que, algo motivacional. Tiene que ver con entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Entender qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Alguien alguna vez le ha dicho al Señor, Señor, cuál es tu propósito para mi vida? Yo muchos años, porque la realidad es que aunque yo crecí en un hogar cristiano, ¿verdad? Mis papás ya eran cristianos, ya eran pastores, aún así, el que uno asista a una congregación, eso no quiere decir que realmente seamos salvos. Yo conocí a una persona que decía que él durante 17 años, ¿cuánto tiempo? 17 años, él estuvo congregándose, él estuvo cercano a sus pastores, él estuvo esforzándose, ¿verdad?, en algunas disciplinas, en servir, en poder aportar también. Él era constante, ¿verdad?, en sus ofrendas. Pero él decía que después de 17 años, él entendió que apenas había tenido salvación. Qué tremendo, ¿no? Y en ese caminar que yo he tenido, a lo mejor que todavía no tenía realmente un entendimiento de qué era vivir para Dios, muchas veces llegué a preguntarle, ¿verdad? Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? Y como que yo parece algo bueno, pero cuando nuestra perspectiva es decirle, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? ¿Cuál es el propósito para mi vida? ¿A dónde tú me quieres llevar? Y es buena esas preguntas, pero como que nos ponen a nosotros en el centro. No sé si se dan cuenta. ¿Qué es lo que tienes para mí? ¿Qué es lo que quieres hacer en mí? ¿Qué quieres darme a mí? Cuando nuestra perspectiva es, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Sí. Y ahorita vamos a leer un poquito. Cuando Jesús nos enseña a orar, enseña esta parte, ¿verdad?, de que se haga su voluntad, así como en el cielo. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? ¿A fuerzas? ¿Por obligación están ahí los ángeles? Sí, pues ya dijo Dios que no. Yo creo que hay gozo en el cielo, sí. Hay disposición en el cielo. Cuando Dios da una palabra, yo creo que
con gozo se hace, así como se hace en el cielo, con esa pasión, con ese gozo, con ese entendimiento, así se haga tu voluntad aquí en la tierra. Y va cambiando nuestra perspectiva, ¿verdad?, de buscar lo nuestro, porque todos sabemos y lo hemos escuchado alguna vez, ¿verdad?, que esto se trata de no buscar lo nuestro, se trata de buscar lo de Dios, pero la realidad es que seguimos cayendo en estar buscando lo nuestro, porque es algo natural de nuestra carne, y no solamente nuestra carne, en la perspectiva en la que vivimos, en el contexto en el que vivimos, todo apunta a vivir para nosotros mismos. Al decir cómo puedes estar bien, cómo puedes trabajar de la mejor manera, cómo puedes sentirte cómodo, cómo te sientes, qué cosas no te incomodan. Todo gira alrededor de esto hoy en día. Y no nos ayuda, a veces vivimos de esa manera, viviendo solamente para nosotros mismos. Y hoy quiero compartirle, la verdad es que pasé horas pensando en el tema. Ahí se nota, ¿verdad? Ayuno y oración. Porque el día de mañana vamos a iniciar un tiempo de oración como iglesia, como familia, cada uno de los que estamos aquí, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, todos queremos que podamos participar de este tiempo y vamos a estar ayunando 21 días. ¿Cuántos días? Y ay, pasó, yo nada más he ayunado un día. ¿Cómo ayunar 21? No, nos vamos a repartir, ¿verdad? Vamos a repartir para poder cubrir todos esos días y poder ayunar juntos y poder estar orando bajo una misma dirección. Y es por eso que hoy quiero hablar un poquito acerca de esto, para que podamos hacerlo con mayor entendimiento. Yo creo que sobre todo del ayuno, durante muchos años no ha habido mucha instrucción, y yo recuerdo a personas, inclusive en mi casa, mi mamá, mis papás, como en su momento ellos llegaron a tener tiempos de ayuno, pero a veces sin mucha dirección. Y aunque Dios es fiel, ¿verdad?, y usó esos tiempos, platicando inclusive con mi mamá, platicando con algunas personas, decía, es que antes no había mucho, ¿verdad? Era como que pues ayunas y a veces había cosas complicadas, ¿verdad?, que uno necesitaba entender cómo hacerlo, pero con una actitud, ¿verdad?, de querer honrar y obedecer a Dios se hacía. Yo recuerdo unos amigos de mis papás. Hace algunos años fui con mi papá y viajamos a Monclova, donde ellos pastorearon algunos años, y yo viví también algún tiempo ahí. Y visitamos a un amigo de él. Recuerdo que tenía un lote de carros y era una persona muy chistosa, pero me contó mi papá su historia y decía que esta persona estaba muy involucrada en la iglesia. Dios lo usaba mucho como matrimonio, y un tiempo ellos tomaron un ayuno de 40 días. Se encerraron 40 días. Imagínense eso. Y no nada más él y su esposa, 40 días ayunando. Creo que solamente agua, no sé si él sin agua, algo así, pues súper extraordinario, ¿no? Y sí estuvo muy, muy complicado, sí se enfrentaron a algunas situaciones ahí difíciles en ese tiempo, pero cuando ellos salen de este ayuno, ven una gracia impresionante de Dios sobre sus vidas. Pero se me quedó mucho esta historia, porque cuando visitamos a esta persona, él ya no estaba casado, ya se había separado. Él ya no, esa gracia que tenía, ¿verdad?, para servir a Dios y estar involucrado en la iglesia, lo mandaban de misiones y bueno, había una gracia especial de Dios. Él ya no estaba haciendo eso, él ya nada más pues se dedicaba a su negocio, ¿verdad? Y recuerdo que lo visitamos, fue pues amigo de muchos años de mi papá, desde que eran solteros. Y fue muy agradable verlos, escucharlos, conocer a un amigo de mi papá, pero se me quedó mucho eso. Y yo dije, entonces, lo que hacemos para Dios
debemos de hacerlo con un entendimiento, ¿verdad? De tal manera que sí tenga un efecto en el que nuestra vida sea impactada por Dios para siempre. Porque a veces tenemos retos y desafíos. A veces nosotros vemos el ayuno y la oración como un medio para conseguir algo de Dios. Y que Dios nos lo da en su misericordia, muchas cosas, ¿verdad? Pero el que Dios nos dé algo, eso no nos cambia y no nos transforma. Sí. El que Dios nos dé algo. Hay mucha gente que a veces nos dice: es que Dios escucha mi oración y Dios me ha dado, Dios ha hecho milagros, Dios me ha sanado, Dios ha abierto una puerta, una oportunidad. Y yo sí, pero ¿tu vida ha sido transformada? Y es ahí donde creo que por ahí va el sentido de lo que hoy quiero compartir, que a través de lo que la meta de todo lo que hacemos en nuestro caminar con Dios debe de tener un impacto en nuestra vida, de cambiarnos. Por eso Santiago dice que cuando a veces oramos de manera incorrecta, porque no sabemos orar, no sabemos pedir. Dile al que está a tu lado: no sabes pedir. No sabemos pedir. No lo digo yo. A lo mejor alguien se siente ofendido y dice: ¿cómo que no sé orar? ¿Cómo que no sé pedir? Si tengo 20 años, 30 años caminando con Dios. Aún así la Biblia dice que no sabemos orar. Es en el sentido de conocer la voluntad de Dios. Es como si tú le dices a un niño, a tu hijo: oye, voy a hacer la despensa, dime qué compro. ¿Qué crees que te va a decir el niño? Pues mira, cómprate ese cereal que tiene muchos colores. Tráete unos bombones, de esos tráete 2 paquetes, ¿verdad? Tráete jugo, refresco, galletas. ¿Por qué? Porque un niño todavía no tiene la madurez, ¿verdad? Y la capacidad para poder decidir lo que es bueno y lo que es correcto para él. Y es ahí donde entramos nosotros, ¿verdad? Y tratar de ayudarles, y poco a poco que ellos aprendan a tomar decisiones. Alguien quien es inmaduro es alguien que no puede tomar buenas decisiones. ¿Tú le soltarías el carro a alguien que no sabe tomar buenas decisiones? Porque tú dices: no está listo, ¿verdad? ¿Tú le comprarías un carro nuevo a alguien que todavía no está listo? Dices: no, le compro uno pues viejito, más o menos, ¿verdad? Que vaya aprendiendo, y ya o si ves que sí es alguien responsable, pues con toda confianza tú puedes decirle: claro que sí, ¿verdad? Porque te conozco, sé que puedes tener responsabilidad de tener un vehículo o cierta cantidad de dinero, etcétera. Pues así pasa con nosotros en nuestro caminar con Dios. Un cristiano o un hijo de Dios maduro es alguien que sabe pedir. ¿Sí? La madurez en nuestro caminar con Dios se refleja en que sabemos orar. No quiero usar la palabra pedir, porque la oración, aunque es parte, pedir no es el enfoque de que orar es solamente pedir. Hay una parte importante que se trata, Pablo nos anima a poner nuestras necesidades siempre en oración delante de Dios, poner nuestras peticiones. Pero no, el enfoque de la oración no es solamente pedir, porque si no, de hecho la palabra nos anima a orar todo el tiempo, ¿sí? A no detenernos en todo tiempo, todos los días estar orando. Pero muchas veces batallamos mucho, inclusive porque nuestro concepto de oración es pedir. Y uno dice: vamos a empezar a orar todos los días en la mañana. Señor, gracias por este día. Te pido que me ayudes. Te pido que por mis hijos, que no les hagan nada en la escuela. Te pido por sus maestros, que les enseñen bien. Te pido por sus amigos. Te pido por... Y todo es: te pido, te pido, te pido y te pido. ¿Sí? Y ya es como: ya terminé. Y ese fue mi tiempo de oración. Y no quiero que me conteste, pero la realidad es que usted y yo oramos la mayoría de las veces así. Así iniciamos, bien pediches, ¿verdad? Señor, te pido que esto. Y el ayuno muchas veces también lo usamos de esa manera, ¿verdad?
Vamos a ayunar porque yo quiero pedirle mucho a Dios esto. Y vuelvo a lo mismo, o sea, no está mal pedir, es parte, pero no es la esencia de la oración y del ayuno. Y estaba un poquito indeciso si hablar primero del ayuno después de la oración, o de la oración y después del ayuno, pero creo que voy a comenzar un poquito con la oración y después hablamos algunas cosas fundamentales en cuanto del ayuno, para que en ese tiempo podamos hacerlo de una manera eficaz y con el fundamento de la palabra de Dios también. Y a Jesús, en un momento Jesús le enseña a sus discípulos a poder orar, y a la gente que le estaba siguiendo. En Mateo capítulo 6, versículo 10, está esta porción tan conocida que es el Padre Nuestro, ¿verdad? Que así le conocemos. Y hay algunas cosas, me voy a centrar nada más en los 2 o 3 primeros versículos como fundamento de cómo podemos orar. Así que si está ahí en su Biblia, si no hay en la pantalla, nos lo van a poner. Mateo 6, 16, perdón, Mateo 6, versículo 9, desde el 9. Vosotros o ustedes, pues, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sí? Una vez más, ustedes cuando oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Si usted viene desde otro contexto, a lo mejor se lo aprendió, ¿verdad? Y lo recitaba de 3.5 segundos, ya lo decía todo el Padre Nuestro, ¿verdad? Pero este es el modelo de oración. Jesús enseña, y no sé si alcanzamos a entender esta porción, porque quien está enseñando este modelo de oración, la manera en la que se debe de orar, es Jesús mismo. Aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Será necesario que nosotros oremos? Si Jesús veía como una necesidad de orar constantemente, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, nosotros seremos más fregones, que no necesitamos depender de la oración. Claro que no, necesitamos la oración. ¿Sí? Que es constantemente, si tú lees ahí en los evangelios la vida de Jesús, te das cuenta que él a veces se apartaba, ¿sí? Y cómo lo interrumpían, ¿verdad? Llegaban y estaba Jesús orando y ya había problemas. Jesús, que la gente tiene hambre, que la gente está acá, que la gente te está buscando, que dónde estás. Y ¿por qué? Porque cuando uno se dispone a orar, como que parece que... Yo recuerdo que en un tiempo dejamos de ver a mi mamá en algunos horarios del día. Nosotros estábamos acostumbrados a verla pues en su recámara, a veces orando o leyendo, estudiando, ¿verdad? Y de repente, cuando vivíamos ahí donde estaban las instalaciones en Calpul de la congregación, también vivíamos ahí. Un día dejamos de ver a mi mamá y fue así como que: mi mamá, ¿y dónde está mami? Y todos buscándola, y mi mamá intencionalmente se había escondido, y se había ido a un lugar donde no le molestáramos, ¿verdad? Pero ya estábamos todos gritando ahí, que en el jardín, que en el auditorio, que en la cocina, y ¿dónde está? Y hasta que ya salió y dije: estoy orando, ¿no? Y nos pasó como unas 3 veces, ya después entendimos la indirecta, dijimos: ya sabemos, ¿verdad? No creo que nos haya dejado. Está orando, ¿verdad? Pero parece hecho adrede que cuando tú te dispones a orar, pues que te lleva un mensaje, que hay cosas que hacer, que estás cansado. Jesús un día cuando fue a la sinagoga, estuvo ahí compartiendo. Cuando salía ya lo estaban buscando, había enfermos, endemoniados. Y cuando tú lees esa parte de la Biblia, es un día muy activo para Jesús.
Y lo que sigue después de esa historia dice que al otro día de madrugada, no me acuerdo cómo dice, pero que estaba todavía oscuro, dice que él salió a orar. Entonces, para Jesús inclusive el cansancio y todo lo que estaba haciendo no era un impedimento para buscar en oración y tener comunión con el Padre. ¿Sí? Imagínate eso, o sea, no es como que no hay excusa, ¿verdad? Aquí está Pati, ya vi que traía su gafet, porque a veces de su trabajo se viene el domingo aquí en la mañana. Y nosotros muchas veces decimos, debemos tantos pretextos, ¿verdad? Porque estamos cansados, porque nos tocó doble turno, y batallamos para acercarnos a Dios y realmente buscarle. Pero en esa porción, en el modelo que Jesús nos deja, Él es el que está enseñando cómo Él ora. Imagínate preguntarle a Jesús: Jesús, ¿cómo tú oras? Enséñame a orar como tú oras. Porque había seguidores de Juan el Bautista y él les enseñó cierta manera de orar. Él les enseñó cierta manera inclusive de ayunar, cómo ayunaba Juan el Bautista, lo que le seguían. De hecho, más adelante vamos a ver una porción donde le dicen los discípulos de Juan el Bautista: oye, nosotros somos discípulos de Juan y nosotros ayunamos, pero tus discípulos, nosotros vemos que no ayunan. ¿Por qué? Y ahí Jesús le responde algo, pero Jesús aquí les está enseñando cómo Él ora. Entonces, imagínate lo que estamos leyendo, la manera en la que Jesús oraba. Y maravilloso, dice ahí, comienza esta primer parte: Padre nuestro que estás en los cielos. A lo mejor para nosotros ya estamos bien acostumbrados a escuchar esto, pero para un judío en ese tiempo, decirle a Dios Padre era como, de hecho era una de las razones por las cuales crucificaron a Jesús. Porque decir que Dios era su Padre era que él era como igual a Dios. Era de la misma, pues del mismo origen, no sé cómo decirlo. A lo mejor nosotros se nos hace muy fácil decir, pues claro, Dios nuestro Padre, ¿verdad? Por nuestro contexto y nuestra cultura, mi Padre Dios, ¿verdad? Y a lo mejor aunque no seas alguien espiritual o religioso, aún así te puedes encontrar muchas personas que se pueden identificar con que Dios es nuestro Padre. Pero para un judío escuchar esto era algo que no se había escuchado, algo que no se había dicho. Y Jesús les dice: cuando ustedes oren de esta manera, inicien de esta manera: Padre nuestro. Y el principio de la oración es una certeza de pertenencia a Dios como hijos. ¿Sí? Es lo primero que tú y yo debemos de esforzarnos, tener presente cuando oramos a Dios. Que nuestra oración, el principio de la oración, el fundamento de que tú y yo podemos orar es que debe haber una certeza de pertenencia a Dios como sus hijos. ¿Sí? Una certeza de Dios, de pertenencia a Dios como sus hijos. Eliana no tuvo que hacer nada para nacer, ¿verdad? Eso tuvo que ver con mi esposa y yo, ¿verdad? Ustedes ya saben qué tuvimos que hacer, ¿verdad? Para que ella naciera. Pero tuvo que haber el deseo y la voluntad en nuestro corazón para poder tener a ella como nuestra hija. Pero Eliana ya no tuvo que esforzarse, no tuvo que hacer nada. Ella nació con todos los derechos y privilegios de ser nuestra hija. Al igual que si tú tienes hijos, de la misma manera. ¿Sí? Y el principio de la oración es que nosotros somos sus hijos. Somos hijos de Dios. Si hemos creído en Él, pero no hemos hecho, no es porque nosotros nos ganamos el ser hijos de Dios. ¿Sí? No es porque hubo alguna obra, hubo algo que yo hice para ser hijo de Dios. De hecho, la Biblia dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.
No solamente que no hicimos nada, sino que estábamos haciendo todo lo contrario. En ese momento Cristo murió por nosotros y nos mostró su amor para hacernos sus hijos. Ahí, el día de ayer compartía con los jóvenes acerca de este año. Tener una perspectiva de que el año por sí solo no es un año mejor, ¿sí? Puede ser un año diferente, pero en muchos sentidos. Hay cosas que ya están programadas: salir de la escuela, de la prepa, de la universidad, una oportunidad de trabajo. Tal vez alguien dice: es que este año ya va a suceder porque ya está listo, ¿verdad? Ya es algo que está programado, no tanto porque lo estén buscando, sino porque viene con el año así, ¿verdad? Claro, aún así para continuar estudiando se requiere un esfuerzo, pero si ya vas a la mitad es como, pues ya nada más termina, ¿verdad? Este año terminas. Si quieres continuar, continúas. Pero el año por sí solo no es un año mejor, ¿sí? Y puede ser un año diferente, pero lo que puede hacer la diferencia es que nosotros cambiemos en este año, ¿sí? Que haya cambios en nuestra vida, en nuestro carácter este año, para que al perseverar en esos cambios, en nuevos hábitos, en nuevas costumbres, podamos ver un resultado al final del año. Y no solamente al final del año, digo, porque la meta no es que, por ejemplo, a veces decimos vamos a bajar 10 kilos. Bajas 10 kilos y ¿qué pasa después? Vuelves a subir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya cumpliste tu meta, ya llegaste ahí, te acomodas. La meta es muy diferente cuando dices voy a ser una persona saludable, ¿verdad? Voy a comer más saludable. Y eso, si te conviertes en eso este año, te dura para siempre, ¿verdad? Entonces, pero esos cambios, compartí ayer con los jóvenes, los que más trascienden son los que tienen que ver con nuestra identidad y con nuestra percepción de nosotros mismos. Les ponía este ejemplo: hay dos personas que están tratando de dejar de fumar. Le dicen a uno: oye, ¿gustas un cigarro? Y dice: híjole, ¿sabes qué? Es que estoy tratando de dejarlo. ¿Qué esa persona cómo se concibe a sí mismo? Todavía como alguien que fuma, ¿verdad? Pero que está tratando. Pero todavía está tratando, todavía no es alguien que no fuma, está tratando. Sin embargo, otra persona que tal vez tiene el mismo desafío, pero le ofrecen un cigarrito, ¿verdad? Dice: ¿cómo ves? Y él dice: es que ya no fumo. Es algo muy diferente. Y cada vez que él rechaza ese hábito, eso afirma su identidad. Cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Dios, algo sucede. No solamente Dios nos perdona, sino que nos cambia quiénes somos radicalmente delante de Dios. A lo mejor tú no te sientes diferente, pero delante de Dios tú ya eres alguien perdonado y justificado, ¿sí? Alguien que ya no le debe a Dios, ¿sí? Que ya pagó su pecado a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y delante de Dios ya tienes una nueva identidad. Ahora no solamente borró tu pecado, no solamente eres alguien justificado, sino ahora Dios te hace parte de su familia, nos adopta y ahora somos hijos de Dios. Es por eso que cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Dios y ahora somos hijos de Dios, empieza un conflicto en nuestra mente. Porque a lo mejor tú no te sientes como hijo de Dios. Sobre todo porque a lo mejor minutos antes eras un desgraciado, ¿no? Pero en ese momento tu identidad es otra y Dios, algo que sucede, que viene el Espíritu Santo y de tener un corazón duro, porque dice que antes éramos enemigos de Dios, cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, éramos enemigos de Dios. Quiere decir que había un corazón que se inclinaba a ser rebelde a Dios, a vivir para sí mismos, y no podíamos vivir para Él. Pero cuando tú le entregas tu vida a Dios, nos da un corazón tierno, un corazón sensible. Y ahora las luchas que antes no tenías, sí las tienes. Antes no decías: es que no debo de hacer esto. Pero ahora tienes un conflicto, porque es un choque. Eres alguien diferente. Cosas en las que antes no causaban un problema, ¿verdad? Un conflicto en tu mente, en tu corazón. Comienza, ¿verdad?, a haber una lucha, a decir: oye, pero es que si Dios dice que yo lo tengo a Él,
Dios dice que está conmigo. Dios dice que él nunca me deja. Dios dice que me ama. Y empieza toda una lucha, ¿no? Que antes no existía. Y yo creo que yo le digo a los jóvenes, eso es algo muy bueno, porque nos habla de que realmente algo está sucediendo. Porque a partir de ese momento no va a ser automático el que se manifieste nuestra nueva identidad en Dios. Lo que les decía hace algunos domingos, antes de que me partieran aquí, les decía, a nadie se le da ser como Cristo, así de se me facilitó, así que se me dio ser como Jesús. No es algo que se da en automático. Es algo que tú y yo empezamos en un proceso donde Dios comienza a obrar en nuestra vida. Y uno de los medios que Dios usa para que eso sea una realidad como parte de nuestra identidad es la oración. Entre más tú y yo aprendamos y nos ejercitamos en la oración, más vas a tener la identidad, se va a manifestar la identidad que Dios te ha dado. ¿Sí? Por eso cuando Jesús dice, cuando ustedes oren de esta manera: Padre nuestro, Padre nuestro. Porque el propósito de la oración es que cada vez nos coloquemos en el lugar y en la función que Dios nos ha dado. La oración nos ayuda a ubicarnos. Dile a que está a tu lado, la oración te ayuda a ubicarte. Sí. Por eso tenemos que orar todos los días, porque tú no eres hijo de Dios nada más los domingos. Algunos parece que nada más los domingos, ¿verdad? Y después parece que son hijos del diablo. Pero porque no vivimos de acuerdo al propósito de la voluntad de Dios. Por eso tú y yo todos los días tenemos que orar, porque eso nos va a ayudar a ubicarnos y entendiendo que tú y yo no tuvimos que hacer nada más que creer en Él, y es un regalo y es un de Dios. Imagínate Él, todo lo que hace cuando tú oras solamente diciéndole Padre nuestro. Ahora es un modelo, no tienes que todos los días hacerlo una repetición. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad así como en el cielo en la tierra. No, Padre, gracias. Recordar constantemente lo que Él ha hecho en nuestra vida. Gracias porque tú me has dado la oportunidad no solamente de acercarme a ti, no solamente me has perdonado, sino me has hecho tu hijo. Muchas veces no hay mucho efecto en cuanto a que somos hijos de Dios. Lo vemos como eres hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. Pero realmente no entendemos lo que se trata, porque venimos de un contexto religioso, inclusive a veces aunque sea un contexto cristiano o católico, lo que sea, venimos como que damos por hecho. De hecho, había una persona que decía: todos somos hijos de Dios. ¿Has escuchado a alguien decir eso? Es que todos somos hijos de Dios. No es cierto. La Biblia no dice eso. Por lo menos no de Dios de la Biblia, ¿va? De otro Dios a lo mejor sí. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, que es algo muy diferente. Y Dios hace salir el sol sobre justos, ¿verdad? Sobre justos y injustos. Y a veces la gente dice: pero es que Dios ha hecho muchas cosas, Dios me ha librado de la muerte, Dios me ha librado. Eso. Mira, el que tú no seas hijo de Dios, eso no va a cambiar de que Dios es bueno. ¿Sí? Pero ¿cuánto de tu vida está siendo transformada y afectada realmente por lo que Dios ha hecho? ¿Sí? ¿Cuánto de tu carácter está cambiando para que realmente puedas? Imagínate que este año todos los días oremos con esta perspectiva. ¿Qué resultado tendremos al final del año? Nada más con que cambie esta perspectiva en nuestros tiempos de oración. Padre, al final del año, ¿sabes qué? El temor, ni te vas a acordar del temor.
de la ansiedad, al final del año, estoy seguro que, porque Dios, o sea, la obra de Dios en nuestra vida no es cualquier cosa, no es algo que no sea tan real. Yo les compartía hace unas semanas que cuando pensamos en las cosas espirituales, pensamos que son cosas menos reales, ¿verdad? Decimos, real es esto, esta agua, mi teléfono es real, mi trabajo es real, mi novia, mi esposa, mis hijos, mi trabajo es real, ¿sí? Y cuando hablamos de cosas que tienen que ver de Dios, el gozo, la paz, la bendición de Dios, pensamos, sí, pero no es algo tan real. No nos damos cuenta que eso es lo más real. Las cosas terrenales van a perecer, ¿sí? Y las que se van a quedar son las espirituales. Y ahí tú vas a decir, ay, jole. Decía alguien, cuando llegue al cielo no te van a decir licenciado, no te van a decir doctor. No estoy menospreciando, ¿verdad?, lo que podamos crecer y desarrollarnos. Cuando llegues al cielo, tú y yo vamos a ser hijos. Y será importante, y el propósito de Dios es que eso ya comencemos a caminar desde aquí en la tierra, en nuestra identidad. No es algo reservado hasta que lleguemos al cielo. La meta es que tú y yo podamos caminar en fe aquí en la tierra. Cuando estemos en el cielo, ¿ocuparemos la fe? No. Dice la Biblia, ¿verdad?, que de estos dos, ¿no?, la fe, la esperanza y el amor. Pero el más grande de estos es el amor. ¿Por qué el amor es más grande? Porque el amor es eterno. La esperanza y la fe en el cielo no la vamos a necesitar, porque ahí, ¿para qué quieres esperanza? Ya estás ahí. ¿Para qué quieres fe si ya lo estás viendo cara a cara como Él es? Entonces hay cosas espirituales en nuestra vida que van a trascender y que son el fundamento de todo lo creado. Dice en Juan, ¿verdad?, que el verbo se hizo carne. O sea, antes no era algo material, sino era la palabra solamente, ¿sí? De lo invisible fue creado todo lo visible. De lo que no se ve se creó todo lo que hoy se ve. Entonces es importante que nuestra perspectiva en la oración pueda cambiar. Ya casi se me acaba el tiempo y nada más voy en el primer punto. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Diga conmigo, santificado sea tu nombre. Y tiene que ver con la singularidad de Dios. Tiene que ver con la singularidad de Dios. Él es santo, Él es único y no hay nadie como Dios. Nuestra oración tiene que ver con conocerle a Él y que todos le puedan conocer quién es Dios, que Él es santo, que Él es bondadoso. En nuestros tiempos de oración tú tienes que mirar a Él. A mí me bendijo mucho. El año pasado fuimos a un tiempo de capacitación para los grupos de alabanza, y Pipe del Castillo dio una conferencia, dio la primera conferencia, y después de la primera conferencia hubo un tiempo de adoración. Pero recuerdo mucho lo que él compartió y habló, aunque era un tiempo de capacitación, él habló acerca de la cruz, ¿sí?, del sacrificio de Cristo Jesús. Y estaba muy interesante y estábamos poniendo atención a lo que él estaba compartiendo. Pero yo al principio dije, ¿y esto qué tiene que ver con los grupos de alabanza y la adoración? Claro, entiendo algunas cosas, pero cuando él termina, él nos lleva a adorar y dice: ahora vamos a adorar, pero cuando lo adores, quiero que abras tus ojos espirituales, ¿sí?, y que trates de verlo a Él. Y poniendo tus ojos en Él, comienza a adorar. Solamente dijo eso, empezamos a adorar, y ha sido uno de los tiempos más fuertes y pesados que yo he tenido en la presencia de Dios. Porque a veces tratamos de adorar a Dios sin realmente saber quién es Él, sin estarle viendo a Él. Y a veces nuestra adoración sale de conceptos, de ideas, de cosas que digo, pues sí, gracias Señor porque tú eres bueno. Pero es como si estuvieras hablando con alguien sin voltearlo a ver. No es lo mismo, ¿verdad? Cuando tú y yo oramos, tú y yo tenemos que poner nuestros ojos en Él. Santificado sea tu nombre. ¿Cómo es Dios?
que tú puedas intencionalmente, tú puedas, a través de la palabra que hay en tu corazón, también las experiencias nos pueden ayudar. Es decir, Señor, tú eres santo, tú eres magnífico. Ahí en el sistema ICI, en el sistema que se usa en el Colegio Liberty, es un sistema que es, el fundamento es de la iglesia bautista, y ahí pues son muy bíblicos, de mucha Biblia, ¿verdad? Y cuando tú vas a una iglesia de esta denominación, por lo general no hay batería, guitarra, efectos muchas veces nada más hay un piano, ¿verdad? ¿Sí? Y son himnos los que se tocan. Y una vez también capacitándonos para la escuela en el área de la música, hablaba acerca de los salmos, y habló de un salmo que hablaba de la magnificencia de Dios y cómo se pueden usar todos los instrumentos que puedan reflejar y manifestar quién es Dios. Y digo, eso también tiene que ser reflejado en nuestras oraciones, porque a veces digo, a ver, ¿a quién le estás orando? ¿Sí? Porque oramos de una manera religiosa, no sabemos orar. Y yo no estoy diciendo que tú tengas que esforzarte en hacer oraciones como muy extravagantes. De hecho, Jesús enseña que no hagamos eso, ni oraciones repetitivas, sino son cosas que son posibles y que nos pueden llevar a crecer en nuestra oración a Dios. O sea, es algo tan práctico el decir, ponte delante de Dios, pon tus ojos en Él. O sea, a veces hasta eleva tus ojos, ¿verdad? Que se note. Que hasta oramos agachados, ¿verdad? Así como que. Pero a veces tenemos que usar, ¿verdad? Como que se pueda expresar y orar manifestando quién es Dios. Santificado sea tu nombre. Que conozcan a ese Dios, que podamos conocer la pureza de ese Dios, que podamos conocer el corazón de ese Dios, podamos conocer el carácter de ese Dios. Cuando tú lees la vida de Jesús, te das cuenta que muchas veces lo interrumpieron. No sé si has leído que de repente iba caminando y alguien le tocó, ¿verdad? Y ya lo interrumpieron. Inmediatamente todavía está hablando con esa mujer y de repente llega Jairo, ¿verdad? Y lo interrumpe, que es su hija. Pero algo que me llama la atención es que aunque lo interrumpen, nunca se enojó. No le dijo, espérame, ¿verdad? O así, a ver, espérate, ahorita estoy predicando. No, sino que siempre atendió a las personas. Cuando esa historia, cuando está en una casa, ¿verdad? Y que está repleta, esa casa está llena, y que de repente hacen un boquete en el techo. O sea, yo no sé si tú sabes lo que significa hacer un boquete en un techo. Es como que cayó una piedrita. Antes no descalabraron a alguien ahí, ¿verdad? Pero imagínate, o sea, está en medio predicando Jesús y de repente abren el techo. Imagínate el escándalo que se hace. No es cualquier cosita, o sea, tú piensas que va a caer un pedacito así. Son carretillas de escombro, nomás hacer un hoyo. Y por ahí meten a un tipo. Y Jesús no se enojó, no se molestó. Ay, ya me cambiaron el programa, ¿verdad? Ya me perdí en el versículo que iba. No, sino que bajan a ese hombre y Jesús con misericordia y con bondad, y no vio la distracción, no vio el ruido, vio la fe. Vio la fe de los amigos que habían bajado a ese hombre. Qué tremendo, ¿no? O sea, es algo muy diferente la manera en la que tú y yo nos podemos acercar a Dios. Con esa confianza tú te puedes acercar a Dios. El ir delante de Él, en primer lugar, con la certeza de que le pertenecemos a Él como sus hijos. En segundo lugar, la singularidad de Dios, reconociendo. Y dice el versículo que acabamos de leer: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dice: venga tu reino,
hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero dice, venga tu reino. Diga conmigo, venga tu reino. El reino, a lo mejor si tú escuchas reino, pues a lo mejor lo asocias con Disney, ¿verdad? Los reinos, los príncipes o las princesas. Pero realmente el reino en ese momento era el sistema de gobierno que existía, ¿no? Que había en ese momento. El reino es el tipo de gobierno, un gobierno centrado en una persona. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y esta es la manera en la que Jesús enseña cómo debemos orar, cómo debemos de buscarle. Hágase tu voluntad. Cambiar la perspectiva en la que sí, podemos pedirle, podemos poner nuestras necesidades de Él, pero un 90% de nuestra oración tiene que ver con estar buscando, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga? ¿Ya le preguntaste a Dios qué es lo que quiere hacer Él en este año en tu vida? ¿Qué es lo que quiere que tú hagas este año? A lo mejor tú ya le dijimos qué es lo que queremos que Él haga, ¿no? A lo mejor tú ya le dijimos, Señor, este año quiero que tú me ayudes a salir adelante. Este año yo quiero que me ayudes a mejorar en esta parte. Pero ya le preguntaste qué es lo que Él quiere que tú hagas, porque de eso se trata la oración. Y empezar a caminar en lo que Él te empiece a dirigir. Definitivamente el rumbo, el final del año puede ser un rumbo totalmente diferente en el que ibas. Imagínate que Dios te diga, yo estoy pensando que hagas totalmente algo. Les decía a los jóvenes, a lo mejor tú estás pensando ya en trabajar, o estás pensando en ya dejar de estudiar, o etcétera. Pero ya le preguntaste a Dios qué es lo que Él quiere que tú hagas. A lo mejor todavía no es tiempo de iniciar, a lo mejor ya es tiempo de iniciar. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, el gobierno, venga tu reino y hágase tu voluntad. En Lucas 16, capítulo 16, versículo 16, dice de esta manera: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero fíjate lo que dice aquí. Dice, la ley y los profetas eran ¿hasta cuándo? Hasta Juan. La ley era lo que Dios había establecido, ¿sí? Y básicamente, para decirlo en pocas palabras, la ley se trataba de hacer algo yo para que Dios hiciera algo por mí. Sacrificaba un animal para que Dios hiciera algo por mí. Hacía ciertas cosas para que entonces pudiera haber una respuesta de Dios para mi vida. Y Jesús dice aquí, esa ley y los profetas eran solamente hasta Juan, hasta ese momento. Pero después de Juan, desde entonces viene algo diferente. Entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces tiene que ver que ahora en el reino de Dios que se ha establecido, tiene que ver con que Cristo ahora el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién es el reino? Es Jesús mismo. Tiene que ver con el tipo de gobierno, tiene que ver con que nuestra vida pueda ser dirigida, pueda ser gobernada por Cristo. Ese es el tipo de gobierno. Venga tu reino. El orar, venga tu reino, hágase tu voluntad, es decirle, Señor, gobierna mi vida. Tú sé el que puedas llevar el control de mi vida. Dirígeme, háblame, dime lo que tengo que hacer. Esa es la manera en la que tú y yo debemos de orar, en la manera en la que tú y yo debemos orar. Es algo que sucede. Quiero dejar hoy esto en tu corazón y termino esto de la oración y ya pasamos al ayuno. Pero algo que produce la oración es que abre nuestros ojos. ¿Qué es lo que hace la oración? Abre nuestros ojos. Es que nosotros
en el contexto en el que vivimos es como si siempre fuéramos pensando en nosotros mismos, ¿sí? Es como si, Señor, ayúdame, mi problema, mi situación, mi enfermedad, mis imposibilidades, mi familia, mi negocio, mi problema, como que todo el tiempo vamos así. Pero algo que hace la oración, de acuerdo al propósito de Dios, es como si abriera nuestros ojos, como si dejáramos de ver solamente para nosotros mismos. Y entonces, inclusive a veces cuando tú vas con la vista sin poder ver, cuando tú vas con los ojos cerrados, tú de repente puedes tropezar con algo, ¿verdad? Y estar batallando con algo porque no tienes toda la visibilidad. Pero cuando tú empiezas a orar, se abren nuestros ojos y empieza a haber claridad, y tú te das cuenta, ah, caray, es que, o sea, era la mesa. Lo que no me dejaba pasar era la mesa. Ah, es que lo que no me dejaba pasar es que quería tener la razón yo. ¿Qué quieres más? ¿Tener la razón o tener a Dios? Alguien por ahí dijo tener la razón. No puedes tener las dos. O tienes la razón o tienes a Dios. Sí. Así es la oración. Así es la oración. Entonces, orar es abrir nuestros ojos y dejar de pensar que yo tengo la solución. Dejar de pensar que yo puedo. Dejar de pensar que esa es la manera correcta de orar. Porque si no, vas a estar orando de una manera incorrecta. Vas a estar orando ya diciéndole la solución a Dios. ¿Sí? Por eso Santiago dice que no sabemos pedir, porque pedimos un montón de cosas. Como ese niño, ¿verdad? Señor, dame esto, dame aquello, dame a Panchita. Y nos enojamos porque Panchita no nos hace caso, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que Panchita no es la voluntad de Dios para tu vida. Señor, que me haga caso. Pero no sabemos pedir. Pero cuando tú oras de la manera correcta, es algo que sucede. Y es algo que debe de empezar a suceder cuando tú y yo empezamos a orar, que nuestros ojos se nos abran. Es como ¡pum! A mí me gustó mucho una vez que tuve una plática con Paco, cuando estábamos viendo cómo podíamos orar por el gobierno, ¿sí? Y de repente como que nuestros ojos se abrieron porque dijimos, vamos a orar. Sí, está bien orar por salvación, vamos a orar porque Dios los use. Pero vimos la Biblia y siempre que Dios quería afectar el gobierno, el reinado de alguien, usaba a un hombre, a un consejero. Y se nos abrieron nuestros ojos y dijimos, vamos a orar porque Dios use a las personas, hijos de Dios, que estén cercanos a nuestros gobernantes, a nuestros presidentes, a algún empresario, a alguien que esté por ahí, ¿verdad? Que tiene la gracia y la sabiduría de Dios y lo use para traer un consejo a nuestro gobierno. Es como cuando tú y yo entramos en tiempos de oración de la manera correcta, es como si se abrieran nuestros ojos. Decimos, Señor, estábamos pidiendo, no era la manera correcta en la que deberíamos de estábamos pidiendo. Y en momentos específicos. Ahora, no es de que siempre tengamos que orar así. Tenemos que estar listos para que Dios nos diga cómo podemos orar. Tu manera de orar de aquí en adelante, en este año, por cada situación, tiene que venir una iluminación ahí de decir, Señor, y es ahí donde Dios nos da discernimiento y empiezas a orar de la manera correcta por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por tu trabajo, por la iglesia, por el gobierno, por tantas cosas. Pero a veces batallamos mucho porque no sabemos orar. Batallamos mucho porque no sabemos orar. Pero este año va a ser algo diferente. Dios nos va a ayudar a empezar a orar. Y Isaías 58:3 dice de esta manera: Cuando Jesús en Mateo capítulo, creo que es capítulo 6 o 7, que es el sermón del monte, y cuando habla acerca del ayuno, dice, cuando ustedes ayunen, no hagan como hacen los hipócritas, y empieza ya a enseñar algo acerca del ayuno. Pero algo que me llama la atención es que Jesús no dice, si ustedes llegan a ayunar, o cuando ustedes quieran ayunar, si llegan a ayunar, sino como que da por hecho, cuando ayunen, háganlo de esta manera.
O sea, Dios da por hecho que tú y yo estamos ayunando. Y alguien me dirá, pues era hace como 20 años, ¿verdad? Pero Él da por hecho que tú y yo tenemos una disciplina de ayunar. Y en Isaías 58:3 hay una palabra de Dios para el pueblo de Israel que estaban ayunando, habían caído en ayunar de una manera. Y dice ahí, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Dios le dice a su pueblo, ¿por qué dicen ayunamos y no nos hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y dice ahí, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscan su propio gusto y oprimen a todos sus trabajadores. Pero hay algo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel, y es que la manera en la que estaban ayunando no estaba funcionando. Ellos estaban ayunando y le estaban diciendo a Dios, ¿por qué cuando ayunamos no nos haces caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y Dios le responde, he aquí que lo hago porque en el día del ayuno buscan su propio gusto. Y algo esencial en cuanto al ayuno es que el ayuno no es para buscar nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos. Inclusive el ayuno no debería de ser para resolver nuestros problemas, ¿sí? Porque esa es una perspectiva de ayunar para nosotros mismos, para nuestros propios deseos, para nuestros propios gustos. El principio del ayuno, sobre todo en el Antiguo Testamento, el ayuno tenía que ver más con arrepentimiento. Cuando alguien pecaba, empezaba un ayuno, y eso era esta frase que dice aquí, humillamos nuestras almas. Hay otra traducción que dice afligimos nuestras almas, que inclusive como que después de que cometían un pecado, se alejaban de Dios, estaban en rebeldía, ellos mismos entraban en ayuno como para afligirse, como para dolerse y arrepentirse. De hecho, cuando Saulo, ahí en Hechos capítulo 9 versículo 8 al 9, la conversión de Saulo, imagínate quién era Saulo. Saulo era el más religioso, el más celoso de la ley. Decirle a Dios Padre era como un pecado para él. Pero de repente él tiene un encuentro con Cristo y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínate el choque para Saulo, decir, no inventes, a quien se supone que le he dado mi vida. El judío esperaba al Mesías, de hecho hasta el día de hoy lo siguen esperando, y era algo fuerte para los judíos celosos o religiosos el esperar al Mesías. Imagínate que ese judío, Saulo, de repente se encuentra con el Mesías, y que el Mesías le dice, me estabas esperando a mí, pero me estabas persiguiendo a mí, y a los que me seguían los estabas matando. Por eso la conversión de Saulo no es cualquier cosa, ¿eh? Cuando Saulo se encuentra con Cristo, él dice, no manches. Así fue mexicano, dijo, no manches. Y dice ahí en Hechos 9:8, dice, entonces Saulo se levantó de tierra, porque hasta el piso fue a parar, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. ¿Durante cuánto? 3 días. Pero ¿sabes por qué hizo ese ayuno? Por arrepentimiento. Afligió su alma. O sea, imagínate el choque cuando tú y yo se nos revela quién es Dios, y se nos revela a veces nuestra condición. La realidad es que a veces a veces se produce eso, ¿verdad? De ya no querer ciertas cosas, afligirte. No quiero comer. David, cuando pecó con Betsabé, también después de que se le fue revelado su pecado, empezó a ayunar, el tremendo. Empezó a afligirse. Entonces el ayuno, aunque esto es del Antiguo Testamento, pero y tiene sus momentos
en el que podemos ser movidos a este tipo de ayuno. El ayuno que nosotros debemos de practicar tiene un propósito diferente. Mateo 9, 14 al 15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, o sea, vinieron a Jesús los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Porque le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y nosotros, discípulos de Juan y los fariseos, ayunamos muchas veces. Le dicen, es que mis discípulos están conmigo, comen conmigo, duermen, bueno, no juntos ni revueltos, viajan conmigo, todos los días están conmigo. Por eso no tienen la necesidad, me ven todos los días, no tienen la necesidad de ayunar. Pero cuando el esposo ya no esté, el esposo les sea quitado, entonces ayunarán. Porque el propósito del ayuno es que tú y yo podamos estar cercanos a Dios. Mira, no sirve de nada. ¿Cómo dije? No sirve de nada que dejes de comer, que dejes de tomar cosas sin que tengas tiempos de búsqueda y de oración con Dios y de meditación en su palabra. No sirve, porque no, el propósito fundamental del ayuno no se puede cumplir de esa manera. Yo muchas veces intentando hacer los ayunos, ¿verdad? Yo ayunaba y pues nomás dejaba de comer, pero ya no tenía tiempo y nomás oraba, Señor, te pido por esto, por la iglesia, por acá, pero no me detenía a realmente tener un tiempo con Dios. Y esos ayunos no sirvieron. Si tú te vas a notar, y nuestro deseo es animarte, porque sabes que si tú y yo vamos a ayunar, y si tú y yo vamos a acercarnos a Dios, ¿tú crees que la presencia de Dios en tu vida no te va a fortalecer? Si tú ayunas, tú dejas de comer, pero todo el día estás irritado, enojado, molesto, tachita. Porque el tener comunión con Dios nunca te va a llevar, nunca va a producir la presencia de Dios en la vida de una persona amargura, tristeza, estar mal con todos, sino produce todo lo contrario. Por eso cuando Jesús le dice a los que les está diciendo cómo ayunen, dice, cuando ayunen no sean austeros. O sea, no se hagan los que a mí me gusta mucho cuando mi mamá ayuna, porque ella, cuando vivíamos ahí, nos servía la comida y de repente estábamos comiendo todos y era así como que, ¿por qué no está comiendo mi mamá? Ahí estaba ahí sentada con nosotros, donde estaba las tortillas pasándonos, ya sabes, metida en la cocina. Era así como, ¿y no vas a comer? Y ya como que ni nos decía bien, pero era así como que, es que estoy ayunando. Ni quería decir que estaba ayunando, pero ella intencionalmente no era así como que hoy no voy a hacer a comer para nadie porque yo estoy ayunando y no puedo tener ahí enfrente la tentación. No. O que se pusiera de malas, no. Pero eso no lo produce nuestra carne, eso lo produce pasar tiempo con Dios. Dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la meta cuando ayunamos es privarnos de alimentar nuestra carne para que sea nuestro espíritu el que se alimente y se fortalezca. Pero si tú no llegas a alimentarte del espíritu, no completaste la ecuación, ¿sí? O sea, te quedaste a la mitad, te privaste de comida y tú dices, pues ya mi carne ya murió. No. Es hasta que te llenas de Dios, es hasta que te encuentras con Dios, que entonces antes de eso te estás mal pasando.
Antes de eso puede ser muchas cosas, pero un ayuno bíblico no es. El ayuno se completa cuando tú y yo entramos en comunión con Dios. El ayuno, ¿sabes qué? O sea, sí, arranque, comienza cuando te privas de comida, ¿verdad? Y tal vez hoy voy a ayunar, no voy a desayunar, no voy a comer, no voy a cenar. Pero para que no empiezas y no inicias hasta que no tuviste tu tiempo con Dios. Hasta ese momento empezaste el ayuno. Antes de eso solamente te estás mal pasando. Es hasta que, por eso lo primero que tú tienes que hacer cuando comienzas un ayuno es meterte a orar. Pero muchas veces los religiosos era lo que hacían, todos ayunaban y hasta se ponían sus ropas más desgastadas y decían, ponían ahí en el centro de la plaza, ¿verdad? Para que no has comido, no, es que estoy ayunando. O se ponían ahí al lado de los que estaban comiendo para que le ofrecieran, y no, es que estoy ayunando. No entendieron el propósito. Hebreos 10, versículo 19 al 20. Hebreos 10, 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, ¿teniendo qué? Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, para entrar en la presencia de Dios. Es el lugar santísimo. Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Fíjate, tenemos un acceso, un camino nuevo, un camino vivo que Él nos abrió a través de ¿qué? A través del velo. Esto es de su carne. Había algo que nos impedía entrar en la presencia de Dios, y era un velo, y Jesús tomó ese lugar de ese velo. Y tomando el lugar de ese velo se convirtió en su carne, y al morir en la cruz ese velo fue rasgado. Sí. Literal. Ese velo fue rasgado literalmente para que porque nos abrió un camino. Es a través de ese sacrificio que tú y yo podemos acercarnos. Pero dice que ese velo es ¿qué? Es su carne. Pero ahora nosotros, estando en esta tierra, nuestra carne, nuestra propia carne, también es un velo. Nuestra propia carne también es un ¿qué? Es un velo. Nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños muchas veces se convierten en un velo. Es que tengo que hacer esto, es que ya me tengo que ir a la escuela, es que no puedo ahorita, es que prefiero hacer esta otra cosa, es que no me puedo levantar más temprano. La carne es un velo. Y es como que tú estás ahí, está la presencia de Dios, tenemos que entrar, está ese velo, y mientras tú no cruzas ese velo, tú no entras a la presencia de Dios. El ayuno es como morir a nuestra carne y poder atravesar ese velo. Y cuando tú pasas por ese velo, cuando tú atraviesas ese velo, tú te das cuenta que era una mantita. Tú te das y dices, no inventes, o sea, realmente así complicado no es. Pero no es hasta que estás del otro lado de ese velo. A veces parece que algunos pensamos que ese velo es una muralla, ¿verdad? Y no podemos entrar a la presencia de Dios. Pero cuando tú de repente te agarras la onda de cómo acercarte a Dios, de cómo orar, de cómo ayunar, lo haces y de repente dices, Señor, es que tú lo hiciste todo. O sea, nada más yo tenía que tomar la decisión. Yo le decía a los jóvenes ayer, a veces parece tan difícil cambiar. A veces parece tan difícil caminar con Dios. Pero cuando lo comienzas a hacer,
¿Te das cuenta que Él ya lo hizo todo? Y que nos ha abierto un camino. Que claro, sí tenemos que esforzarnos, sí tenemos que determinarnos, pero la verdad la tenemos muy fácil. Y para nosotros este año la perspectiva es que Dios nos está dando la facilidad para entrar en sus propósitos. Solamente tenemos que hacer a un lado las excusas. Y sabes que puede ser un año extraordinario, pero tú tienes que estar dispuesto. La carne es el velo, es la posición. ¿Sabes qué? Yo soy de los que quisiera que ayunar y orar fuera sencillo, ¿sí? ¿Cuántos quisieran que fuera sencillo? Todos quisiéramos que nos naciera. Es que ahora me nació. Siento la necesidad y el anhelo de ayunar tantos días. La realidad es que muy pocas veces tenemos toda la motivación para hacer algo así. Es dejar de satisfacer nuestra carne. No es solamente la idea de dejar de comer, es la idea de dejar de satisfacer nuestra carne. Sabes que hoy en día tenemos un problema, estamos bien acostumbrados a buscar la satisfacción, la autorrecompensa rápida, ¿sí? Esto es lo que yo quiero trabajar de esta manera, yo quiero hacerlo de esta manera, yo quiero vivir de esta manera, yo quiero. Y tenemos perspectivas que no ayudan a entrar en el propósito de Dios. Yo quisiera que si tú estás aquí, tú estás escuchando esta palabra, que tú pudieras verlo como una instrucción de parte de Dios, que puedas participar de este ayuno. Tal vez tú dices, yo nunca lo he hecho. Si nunca lo has hecho, escríbete un día a la semana. Probablemente toque ayunar 2 veces en estos 21 días. Si tú ya tienes más experiencia, ¿verdad? Tienes más tiempo y a lo mejor pues a lo mejor te puedes poner 2 días, no te los pongas seguido, puede ser 2 días a la semana. Está bien. Pero que todos podamos participar y dejar que Dios pueda obrar a través de este tiempo. Y vamos a iniciar este año orando, ayunando, debilitando nuestra carne para poder iniciar con la presencia de Dios en nuestra vida, con el enfoque de Dios en nuestra vida, con la dirección de Dios para tu familia. Mira, sí, ¿cuándo es cuando nos nace ayunar y orar? ¿Cuándo te nace orar? Cuando tu carne está afligida. Si quisiéramos tener una reunión llena de oración, que todos nos enfermemos, que se nos acabe el trabajo, y a ver si no estamos todos aquí orando. Pero a lo que Dios nos quiere llevar es a que seamos creyentes maduros, donde no esperamos que las circunstancias o que el enemigo aflija nuestra carne, sino que por iniciativa propia debilitamos nuestra carne. Muero yo para que Él pueda crecer en mi vida. Ese es el propósito. Y hay muchas cosas que pudiéramos mencionar acerca de la oración y del ayuno. Tal vez en los próximos días estaremos compartiendo o enviándoles algo. Mi esposa hizo los días de ayuno para que se puedan anotar. No sé dónde está Betty en la parte de atrás. Antes de que usted se vaya, ahorita vamos a orar y el Señor sé que me vas a ayudar. Y sale y se anota. Prepárese, si le toca el martes, el miércoles, que ese día no sea un choque, ¿verdad? De que de repente ya quitó azúcares, grasas y todo. No, empiece a bajarle poquito para que no implique pues un problema así de que entra en desintoxicación como cuando un adicto así de que amárrenme porque estoy ayunando.
No, prepárese para ese tiempo, ¿no? Pero este año, por iniciativa propia, vamos a empezar a morir a nuestra carne para buscar a Dios y para ver a Dios en nuestra vida. Sí. Y aquí, que estoy enfermo, yo no quiero ser negligente, porque luego nos ponemos hasta el otro lado. Es que no puedes. ¿Sabes qué? Si tú tienes una duda, acércate con nosotros y podemos decirte de qué manera lo puedes hacer. Pero es que mira, si vas a estar en la presencia de Dios, ¿no es Dios fiel a su palabra? ¿No podrá Dios fortalecerte? Dice que cuando Jesús ayunaba, enviaban ángeles, ¿verdad? A fortalecerlo. ¿No te pones de pie? Lo primero que tenemos que hacer, y me incluyo yo, es no pensar que sé orar y sé ayunar. Nuestros pastores, el pastor Felipe y su esposa Angélica, están orando por nosotros en este tiempo en el que mi esposa y yo también vamos a estar ayunando. Y sobre todo la licenciada Angélica nos está ayudando también a direccionarnos. Pero algo que hemos hecho mi esposa y yo es decir, vamos a renunciar a que nosotros sabemos cómo hacerlo. Vamos a decirle a Dios que nos enseñe y que nos instruya. Y vamos a someternos a una dirección de Dios. Entonces, lo primero que debemos de hacer todos para asegurarnos de que podamos hacerlo de la manera correcta, es decir, voy a abandonar cualquier idea que tenga acerca del ayuno y de la oración y voy a buscar dirección. ¿Sí? Ahí mi esposa va a mandar una imagen que tiene algunos tips importantes durante el ayuno que tenemos que tener presente. Pero yo creo que todo esto nos va a ayudar a poder hacerlo de la manera correcta. Así que ahí donde estás puedes levantar tus manos. Yo de verdad espero que tú puedas ver esta palabra como parte de lo que Dios quiere que tú y que yo hagamos, y que tú puedas obedecer hoy la voz de Dios, que tú puedas obedecer. Y a lo mejor hay quien dice, es que yo ya estoy ayunando. Aún así, comprométete, anótate y vamos a orar por los puntos que Dios nos va a estar dirigiendo, porque el ayuno no se trata de nosotros. El ayuno se trata de lo que Dios quiere que haga, que ore por otros, que ponga a otros en mis oraciones, para que no salga de esta perspectiva donde solamente vivo viéndome a mí, sino que mis ojos sean abiertos y Dios pueda fluir a través de este lugar, de cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias porque tú nos estás preparando, Señor. Allí, el viernes en la oración orábamos esto: estamos listos, estamos dispuestos, estamos prestos. Hoy no fue una casualidad que sin pensarlo de esa manera, la adoración, lo que confesábamos en cada canto hablaba acerca de estar listos, de estar prestos para ofrecernos, para presentarnos delante de ti. Lo cantamos hace un momento. Gastar, rendir nuestra vida, vivir para ti, Señor, porque esto es tu voluntad para este año. Esto no nos va a convertir en personas religiosas, nos va a convertir en personas espirituales, en personas
que realmente manifestamos que somos tus hijos. Nos dabas una palabra el viernes que yo recibí, que recibimos los que estábamos aquí, que vas a sanar nuestra fe. Nuestra fe va a ser sanada. La fe que a lo mejor había sido maltratada, la fe que se había quebrantado en tiempo pasado, en el año pasado, por alguna situación, por alguna dificultad. Señor, nos dice una palabra que tú restauras y sanas y fortaleces nuestra fe para este año, para poder verte a ti, para que podamos dar frutos, Señor, para que podamos dar frutos, Señor. Gracias porque tú estás sanando nuestra vida, sanando, limpiando, restaurando, cambiando nuestra mente, transformando nuestra mente. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Santifícanos, restáuranos como iglesia. Donde había alguna grieta, Señor, como iglesia, pueda ser restaurada. Como familia, Señor, como familia espiritual, restáuranos. Restáuranos en este tiempo, Señor. Revélanos en ese tiempo de ayuno y de oración. Revélanos tu voluntad, Señor. En los matrimonios, Padre, que de repente podamos tomar la mano de nuestra esposa, que puedan tomar la mano de su esposo para hacer una oración, y podamos hacer a un lado orgullo, nuestra comodidad, nuestras ideas, para rendirnos y buscar que tú puedas manifestarte ahí en nuestros hogares. Podamos tomar la mano de nuestros hijos para levantar una oración, Señor, que revele tu voluntad y tu propósito en esa situación. Que podamos tomar la mano, Señor, de alguien más. Ahora que estemos ayunando, Señor, busquemos a un compañero de oración, de ayuno, que esté orando por nosotros y nosotros estemos orando por ese compañero, animándonos unos a otros. Danos la gracia para tener este tiempo, no en nuestras fuerzas, no en nuestra sabiduría, sino siendo dirigidos por tu Espíritu Santo. A cada persona, Señor, yo pido que de verdad, Señor, Espíritu Santo, habla al corazón de cada uno de los que estamos aquí. Que nadie se sienta incapacitado, Señor, sino que esta palabra nos capacite para poder hacerlo de la manera correcta. Que nadie sienta que no tiene sentido, sino que pueda disponer su corazón para perseverar, para buscarte y para insistir hasta que algo suceda, Señor, en este tiempo. Gracias por lo que vas a hacer, por lo que se va a producir al caminar en lo que tú nos estás llamando a hacer, Señor. Bendecimos a cada persona, que puedan ver, Señor, tu gracia, puedan ver tu fortaleza en estos días, que puedan ver tu respaldo sobre sus vidas, a cada hombre, a cada mujer. Ayúdanos a cuidar lo que hablamos, las actitudes, a salirnos de esta dirección. Señor, ayúdanos a tener un corazón presto para este tiempo, un corazón diferente para este tiempo. Ayúdanos, Señor, a no provocarnos, a no estropear, Señor, los tiempos que vamos a estar teniendo, sino a poder colaborar como iglesia, como familia, como compañeros, como amigos, poder colaborar, Señor. Te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos, y este tiempo va a consagrar este año, Señor. Este tiempo, hoy confesamos, hacemos esta confesión, que este tiempo de búsqueda, Señor,
va a provocar algo este año en nuestra vida, en nuestro hogar, y como familia, como congregación, también se va a manifestar aquí, Señor, tu poder, tu presencia, tu palabra en medio de nosotros, aún fuera de este lugar, Señor. Gracias te damos. Hoy lo creemos, lo confesamos y vamos a tomar este tiempo tomados de tu mano, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes dar un aplauso a Dios porque nos ayuda. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Que nos habla y nos instruye en lo que es su voluntad que tiene para nosotros. Y vamos a agradecerle, vamos a orar y vamos a orar por nuestros pastores también, ¿verdad? Para despedirnos. Padre, muchas gracias. Tú nos has hablado hoy, nos has instruido, nos has platicado lo que hay en tu corazón para nosotros, para esta congregación, nuestra congregación, para nuestras vidas. Muchas gracias, Dios. Gracias porque nos llevas de tu mano, nos estás guiando. ¿Por qué? Porque vienen cosas, porque van a pasar cosas en esta congregación, en nuestras vidas también, que tú, Señor, quieres que pasen y nos estás preparando para poder hablar a la gente, para poder dar de ti, siendo llenados primero, siendo capacitados, instruidos. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, de verdad, gracias por tomarnos en cuenta. Gracias, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo. Oramos también por nuestro pastor, Señor. Bendecimos la vida de nuestros directores. Te damos gracias porque tú estás en ellos, porque tú los guías y los ayudas. Los llevas por tus caminos, Señor, tus caminos de vida, de bendición, de sanidad, de santidad, de restauración, de gozo, de provisión. Muchas gracias, Padre. Los rodeas con cánticos de liberación, los ayudas en cada área de sus vidas, en su matrimonio, como familia, en sus finanzas, en sus ministerios, en todo, Señor, tú estás. Muchas gracias. Nosotros te pedimos que los guardes en todo tiempo y los ayudes. Muchas gracias, Espíritu Santo, porque los ministras y les hablas. Gracias por cada persona que hemos estado aquí, Señor. Te hemos escuchado y estamos dispuestos, Señor. Sí queremos porque tú eres nuestro todo, Señor. Gracias por hablarnos, ayúdanos a ir con bien a donde quiera que vayamos, pero de tu mano siempre, siempre contigo, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues estamos despedidos. Allá atrás hay comidita, hay pechuguitas de pollo, ensalada y todo, y yo allá atrás voy a estar esperándolos a cada uno, ¿verdad? Que pasen muy bonita tarde. Gracias. Muy bien, familia, nada más para comentarles, ahorita que se van a estar anotando con Betty, ella va a estar en la salida, y las personas que se anoten van a quedar ahí registradas y vamos a poner un pizarrón en la parte de atrás donde van a estar anotados por día para que si en algún momento se les olvida, ustedes puedan tomar una foto. Vamos a tratar de contactarlos durante la semana para enviarles algunos versículos y los motivos de oración por los que vamos a estar ayunando y orando, ¿sí? De todas maneras vamos a estar publicando los motivos de oración, se los vamos a hacer llegar ya sea por medio de la página o por los grupos de WhatsApp para que estén pendientes. Entonces, para que todo sea como muy enfocado y todos podamos estar en la misma línea que acabamos de recibir de instrucción, ¿verdad? Entonces, solamente es eso. Por favor, no se vayan sin anotarse. Ahí está Betty ya lista. Gracias, les amamos.